Desde las 9:30 de la mañana, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparece en el Senado por el llamado a sala en régimen de comisión general convocado por el Frente Amplio. La oposición cuestiona la gestión del gobierno en materia de seguridad pública, haciendo foco en el aumento de homicidios registrado en mayo, que duplicó la cifra del mismo mes del año 2021. Al inicio de la sesión, el senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, afirmó que vivimos un fenómeno de violencia expansiva y que no corresponde apelar a la varita mágica. Por su parte, Heber remarcó que los homicidios de mayo de este año son menos que los del 2018 y dijo que la mayoría de los ocurridos recientemente se debe a una guerra entre grupos narcos, de los cuales dijo que habría operando 45 solo en el área metropolitana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo a esta hora desde Montevideo, donde se presenta a esta hora con un tiempo frío, 10 grados es la temperatura, la máxima es 16. La tarde y noche va a seguir con cielo algo nuboso y nuboso con periodos de claro, nieblas y neblinas, según Inumet. Hoy también hay baja visibilidad por nieblas y neblinas, hay que tener en cuenta usar luces cortas, las luces largas impiden ver adecuadamente. Si viajan en moto o bicicleta, no olvidar usar casco, chaleco reflectivo y hay que conducir a una velocidad controlada, sobre todo en estos días. Estamos viendo allí las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de Ejido entre Soriano y San José. Están trabajando hasta las 4 de la tarde en obras que van a finalizar en esta jornada, o también en Domingo Cuyén, desde José Figueira hasta Boulevard Artigas está afectado. Hay un llenado de hormigón en esa zona. Están trabajando hasta las 6 de la tarde. También obras que van a terminar en esta jornada. Y ahora compartimos los principales titulares. La subasta de bienes de Casa de Galicia prevista para mañana podría suspenderse por un recurso de inconstitucionalidad presentado por ex socios y funcionarios. El número de fallecidos por COVID-19 más que se duplicó en la última semana, según datos del Ministerio de Salud Pública, pasó de 11 a 24. La Institución de Derechos Humanos pedirá al ministro Javier García aplicar tecnología llamada LIDER, que determina de forma más concreta espacios para búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Comenzó en Los Ángeles, Estados Unidos, la 9ª Cumbre de las Américas con ausencia de varios mandatarios de la región por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El informativo recibiendo a Mauricio Pérez, nuestro periodista que está desde muy temprano allí en el Parlamento. Como decíamos, está el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, convocado por el Frente Amplio en régimen de comisión general para abordar tema seguridad pública. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, la convocatoria del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general. Estamos en este momento en un cuarto intermedio y estamos con el senador Enrique Rubio, quien es el miembro convocante, para consultarlo sobre cuáles son sus conclusiones de las respuestas que ha brindado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hasta el momento. Bueno, hasta el momento son respuestas parciales porque pidieron un cuarto intermedio en el medio de las respuestas a las preguntas, pero por su exposición yo diría que el centro de la actitud del ministro es negacionista en relación con la realidad. El ministro no cree que haya una situación expansiva en materia de violencia. No cree que haya una percepción en la población de inseguridad importante y creciente, y en lo que se refiere a los contenidos del plan, por ahora no hemos advertido de ningún elemento nuevo que pueda haber incorporado. Quizás después hable de algunos recursos materiales y humanos que se agregarían, pero lo vemos muy desprovisto de respuestas contundentes. Y además me parece que esta negación a la realidad es porque él compara
el trimestre de este año con el trimestre del año anterior, pero no compara los 5 meses, ¿no? Y en realidad, ojalá sea como él dice, pero en realidad, si comparamos los 5 meses, no es un problema de mayo. Llevamos 170 muertos en 150 días. Y, claro que puede haber habido algún año pico antes en que esa cifra fuera igual o incluso fuera superior, pero estamos midiendo la realidad actual. Usted habló de una política errática, pero desde el Ministerio del Interior le contestaron que se ha mejorado la seguridad en comparación con los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué responde a eso? Yo no veo que se haya mejorado sustancialmente la seguridad, justamente la preocupación por la inseguridad la que nos llevó a hacer esta convocatoria. Entonces, creo que esta es la percepción de la población, ¿no? Que ve no solo crímenes horrendos, sino que ve que lo toca la inseguridad. Y por ahora, quizás más adelante diga algo, ¿no? El ministro no ha dado respuesta a lo que yo le llamo, o se le llama profesionalmente, la cifra negra de delitos, o sea, aquellos que no son denunciados o que no llegan a lo que es el instituto que se ocupa de la clasificación de los delitos y su contabilidad. En realidad, yo expliqué esto, en el periodo anterior, la cantidad de denuncias dependía mucho de la estrategia que se llevaba adelante. Era una estrategia que procuraba ubicar las zonas rojas, ¿no?, donde se cometían delitos y cómo se iban corriendo y los puntos más calientes. Eso suponía de que se tenía el máximo de denuncias. Entonces la policía estaba a la búsqueda de las denuncias. Eso yo creo que se cambió de estrategia y eso es lo que ahora no hay. Bien, estamos viendo parte de las declaraciones que está dando a esta hora el senador frente amplista Enrique Rubio, como las primeras reflexiones de él acerca de las respuestas que ha recibido de parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Vamos a volver en minutos con Mauricio Pérez. Ahora nos vamos a la Intendencia de Montevideo. Es el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Eduardo Delgado está por allí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Sí, desde 2018 Naciones Unidas definió que el 7 de junio sea, como vos bien decías, el Día de la Inocuidad Alimentaria. En ese sentido, en ese marco, la Intendencia prevé una serie de actividades, tanto hoy como mañana, aquí en la explanada de la comuna. Estaremos hablando en minutos con la directora de División de Salud de la Intendencia justamente sobre este tema, sobre cómo afecta a Uruguay. Hay que decir que en grandes números se estiman que hay unos 600 millones anuales de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Gracias, Eduardo. Y como decíamos al inicio, y lo decía Mauricio, desde las 9:30, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es interrogado por el Frente Amplio sobre la estrategia de seguridad que tiene el Poder Ejecutivo para enfrentar el crecimiento de la violencia en los últimos meses. Creo que estamos ante un problema grave. Yo advierto, salvo que el ministro nos demuestre lo contrario, que hay un rumbo errático de parte del Ministerio del Interior, que hay declaraciones inconsistentes e insostenibles del señor ministro y que hay resultados magros que no corresponden con los compromisos asumidos en los tiempos previos, fundamentalmente en la campaña electoral. Yo diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil, que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva, que es un problema muy difícil de encarar y que viene de muy lejos. Y ahora compartimos con ustedes parte de lo que decía el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Y ahora estoy con mucho gusto informando y voy a informar todo. Porque en esta instancia vamos a contestar y vamos a hablar de las cosas que terminan con un relato equivocado y para mí es el relato equivocado que hace la oposición. Que no está viendo la realidad, no asume esta situación y no ve lo que está pasando en estos 2 años. Las sucesivas interpelaciones nosotros cuestionábamos al entonces ministro Bonomi, ¿en qué contexto
preparados. ¿Por qué estábamos en una situación de emergencia de seguridad? ¿Cuál era la situación que llevaba a este enfrentamiento en esta sala? A ver si es igual a la de esta. Porque eso es lo que hay que comparar en esta instancia. En entonces, señora presidenta, en el gobierno del Frente Amplio, desde el 2004 que había 7.000 rapiñas, habíamos pasado a 30.636. De 7.000 a 30.000. Bien, ya vamos a volver a este llamado a régimen de comisión general al ministro Heber. Otros temas, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicó su informe de inflación del último periodo, donde analiza que el aumento del índice de precios al consumo mantiene niveles elevados si se los compara con los objetivos establecidos por el gobierno y la evolución también de los salarios. El viernes 3 de junio, el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato del IPC correspondiente a mayo. Basado en este informe, el Instituto Cuesta Duarte divulgó la proyección de los precios al consumo, que se incrementaron 0,46% con relación al mes anterior. Si bien este porcentaje se ubicó levemente por debajo de la estimación, está en línea con las proyecciones de los analistas privados recogidas en la encuesta de expectativas del Banco Central. Los rubros con mayor incremento fueron transporte, 0,12 puntos porcentuales, donde tuvo importancia el ajuste en el precio de las naftas y gasoil del 1 de mayo, y vivienda, 0,12 puntos porcentuales, fruto de los incrementos en los alquileres. Según el dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas, el incremento de los precios al consumo de los últimos 12 meses se ubicó en 9,37%. En los últimos 2 años, solamente en 2 meses, la inflación se ubicó dentro del rango meta definido por el Banco Central, actualmente entre 3 y 7%. En los 5 meses de 2022, el IPC acumula un incremento de 5,43%, mientras que los ajustes salariales incorporaron una inflación de 3,7% para el semestre. Agregamos brevemente que el secretariado ejecutivo del PIT-CNT decidió confirmar esta mañana la realización del paro general parcial para el próximo 7 de julio. Vamos a ampliar también en nuestra edición central. Mañana a las 3 de la tarde en la Bolsa de Valores del Uruguay se va a realizar el remate del capital inmobiliario de la mutualista Casa de Galicia. La base será de casi 13 millones de dólares. El remate estará a cargo de Babastro y el oferente deberá pagar ese día 15% y podrá habilitar el saldo. Luego que no apareciera ningún interesado que ofreciera la garantía necesaria para avanzar en la compra, el capital inmobiliario de Casa de Galicia será subastado mañana. Podrán participar los prestadores integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud y las empresas con antecedentes en el rubro. La base para el remate es de 12,8 millones de dólares e incluye a los bienes muebles e inmuebles, pero no tiene en cuenta a los bienes culturales, policlínicas y los institutos de medicina altamente especializada. El remate estará a cargo de Babastro y será a las 3 de la tarde en la Bolsa de Valores del Uruguay. El cierre de la institución fue decretado el 23 de diciembre por el Poder Judicial y se hizo efectivo el 31 de marzo. Previamente a la jornada de mañana, la Liga de Defensa Comercial tuvo que dejar sin efecto la primera fecha de remate del 5 de mayo porque no hubo interesados que pagaran la garantía necesaria. Por otra parte, hay que decir que tanto para los exusuarios de Casa de Galicia como para el abogado Juan Cereta es muy posible que este remate previsto para mañana se suspenda. Cereta presentó ante la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que habilita el pasaje a otros mutualistas y establece además las condiciones para la liquidación de Casa de Galicia. Esperan que en el transcurso de las próximas horas se conozca el pronunciamiento para determinar finalmente si el remate se hace o no. Volvemos ahora al móvil con Eduardo Delgado, en la Intendencia de Montevideo. Adelante, Eduardo.
Sí, Rosina, como decíamos, Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, y para hablar de este tema estamos con la directora de la División de Salud de la Intendencia, con Virginia Cardoso. Y Virginia, me parece que primero comenzar definiendo, ¿no?, lo que es la inocuidad alimentaria para todos. Exactamente, bueno, la inocuidad alimentaria tiene que ver con que los alimentos que ingerimos sean alimentos que sean seguros y que no nos transmitan enfermedades o que no nos generen problemas de salud, sea a través, por ejemplo, de la contaminación de bacterias o de virus o de determinados microorganismos, como también a través de sustancias químicas que puedan tener, etcétera. Entonces, bueno, cómo generamos los distintos procesos, tanto desde quien produce, quien transporta, quien trabaja manipulando alimentos, quien comercia y hasta quienes están en sus casas preparando los alimentos. En cada uno de esos pasos se deben mantener ciertos criterios para que, bueno, los alimentos efectivamente estén en condiciones seguras para que podamos alimentarnos y no enfermarnos. Básicamente ese es el concepto de la inocuidad, que nos parece muy importante en este día sensibilizar, hacer visible de la importancia de, bueno, de aprender sobre estos temas y de mostrar todas las acciones que la Intendencia hace para que justamente los alimentos sean inocuos, los alimentos no transmitan enfermedades y, bueno, el trabajo que hacemos todos los días, que hacen los compañeros y compañeras del Servicio de Regulación Alimentaria todos los días y que no es visible porque muchas veces se hace adentro de laboratorios, adentro de oficinas, pueda, bueno, salir a la explanada y mostrarse. Por lo tanto, tenemos distintos puestos donde las personas pueden interactuar con los técnicos, técnicas, para aprender sobre cada paso en ese cuidado de la inocuidad. Hasta tenemos recreado lo que es el laboratorio de bromatología de la Intendencia en pequeño, donde las personas pueden realizar experimentos o conocer los distintos procesos y estudios que se realizan para asegurarse que los alimentos no tengan microorganismos o sustancias tóxicas. Así que, bueno, eso es a lo que le invitamos hoy hasta las 5 de la tarde. Mañana de 10 de la mañana a 5 de la tarde estamos de vuelta acá en la explanada y, bueno, contentas de poder, bueno, dar este paso para que la ciudadanía pueda acercarse a aprender y nuestros técnicos, técnicas puedan poner el conocimiento más a la mano de la gente. Hablamos al inicio del informativo que se estiman unos 600 millones anuales de casos de enfermedades por transmisión de alimentos. En Montevideo, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se dan por transmisión de alimentos? Hay determinadas enfermedades que nosotros estudiamos en el laboratorio y cuando hay un brote, el Ministerio de Salud Pública nos avisa y es importante ese trabajo en conjunto, ya que nos avisa y nos permite, bueno, cuando hay una sospecha de un alimento, de un local que vendió un alimento que le hizo mal a la persona, ir a estudiar, sacar muestras de ese lugar para asegurarse. Bueno, lo que hemos encontrado, por ejemplo, en muchos casos, la salmonela puede ser uno de los microorganismos, lo que tiene que ver con la listeria monocigotes, que además a veces no se hace no se tiene tan presente, por ejemplo, la necesidad de que los alimentos estén adecuadamente. O sea, a veces no es que los microorganismos no estén, sino que no lleguen a tener la cantidad que nos haga mal, o sea, que nos realmente genere las condiciones para tener la infección. Por eso también es muy importante, y acá nos van a enseñar a cómo hacer para, bueno, mantener la cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, que los alimentos, como los alimentos después de la cocción no estén más de 2 horas fuera de la heladera, cómo ordenar los alimentos en la heladera, separando los alimentos crudos de los cocidos. Hay toda una serie de pasos que acá nos van a enseñar los técnicos y técnicas que trabajan en eso, para asegurarnos que si en algún proceso, en algún paso de este camino hubo una contaminación, esa contaminación no aumente en el número de microorganismos y que haga que sea potencialmente peligroso para nosotros y nosotras. Por lo tanto, creo que es un proceso en el que también las personas somos responsables en nuestras casas de cómo gestionamos y, por suerte, creo que como sociedad avanzamos muchísimo. Ya el lavado de manos es una cosa obvia en nuestras casas. Lo que tiene que ver con el lavado de frutas y verduras también tuvo su momento de difusión, de mucha educación sobre el tema y está incorporado. Bueno, ahora, por ejemplo, cómo mantener la cadena de frío y cómo cuidar de alguna forma que estén a la temperatura adecuada, creo que es el nuevo paso que tenemos que dar para poder, bueno, mantener nuestros alimentos seguros. Virginia Cardoso, muchas gracias por estos minutos. Compañeros, bueno, todos invitados hoy y mañana también aquí en la explanada de la Intendencia, poder conocer muchísima información sobre inocuidad alimentaria. Muchas gracias, Eduardo.
La institución de Derechos Humanos se le va a plantear esta tarde al ministro Javier García de Defensa Nacional que aplique una tecnología llamada LEADER que permite determinar de forma más concreta espacios de interés para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y que lleva adelante y analiza el equipo argentino de antropología forense. Nosotros hemos tenido y tenemos un diálogo que se ha mantenido desde el inicio de esta nueva administración. Hemos tenido buen diálogo con las autoridades. En este sentido, las solicitudes y los diálogos que hemos tenido versan sobre diferentes aspectos. En este momento estamos hablando sobre la aplicación de nuevas tecnologías que ya se están desarrollando en Argentina y en otras partes donde también se buscan detenidos desaparecidos, este fenómeno que ha afectado a diferentes países de América y de otras partes del mundo, pero bueno, en este parte del Cono Sur. Es una tecnología que permitiría determinar de forma más concreta espacios de interés para la búsqueda de enterramientos clandestinos, que la lleva adelante y la analiza el grupo el equipo de antropología forense argentino, que ya la está aplicando también en Argentina. Y bueno, creemos que nos beneficiaría sustancialmente en tiempo y en determinación de espacios. Antes de ir a la pausa les contamos que en una semana se duplicó la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 según el reporte semanal emitido este lunes por el Ministerio de Salud Pública. La semana pasada habían sido 11 personas, mientras que la cifra reportada ayer fue de 24 entre el 29 de mayo y el 4 de junio, confirmándose también en ese lapso 9.184 casos, acumulando 934.961 casos desde marzo del 2020. Hasta el 4 de junio el total de ingresos en CTI con test de SARS-CoV-2 positivo era de 44 personas, lo que representa una ocupación del 4,7%. Por otra parte, hay que decir que los trabajadores del Hospital Piñeiro del Campo manifestaron hoy su preocupación porque sigue aumentando los casos de COVID en ese centro de salud. Esta mañana informaron que actualmente hay 16 funcionarios COVID positivos y 11 pacientes. Ahora sí, hacemos la pausa. Va a ser muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Comenzamos con información del ámbito internacional porque la Cumbre de las Américas arrancó este lunes en la ciudad de Los Ángeles en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos, país que este lunes confirmó oficialmente que no está en la lista de invitados. El presidente Joe Biden llegará a Los Ángeles mañana y se encargará de dar el discurso de la ceremonia inaugural, donde anunciará una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar la prosperidad económica del continente, mientras se recupera de los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, según detallaron los funcionarios. Específicamente, el mandatario anunciará más de $300 millones en ayuda alimentaria para la región afectada por la subida de precios derivada de la guerra de Rusia en Ucrania, porque ambos países son dos de los mayores productores de trigo del mundo, y propondrá una ambiciosa reforma del Banco Interamericano de Desarrollo destinada a dar al sector privado una mayor participación. El jueves, mientras tanto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá con los líderes del Caribe para anunciar una nueva alianza destinada a ayudar a los países más afectados por el cambio climático y la subida del nivel de las aguas, y una inversión privada de 100 millones para atacar las causas de la migración. Por último, Biden presidirá el viernes la firma de un documento bautizado la Declaración de Los Ángeles sobre Migración, y que será también suscrito por México, pese a que su presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la cita en rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo que es casi imposible que no gane las elecciones en la primera vuelta, y además agregó que cuestiona fuertemente la imparcialidad del proceso electoral que se está viviendo en su país.
A pesar de que su índice de desaprobación ciudadana supera el 50% y que las encuestas lo ubican en segundo lugar, a una distancia considerable del expresidente Lula da Silva, Bolsonaro aseguró este lunes que es casi imposible que no gane las elecciones en primera vuelta si no ocurre nada raro. El mandatario volvió a criticar a Lula, que según el último sondeo publicado el pasado viernes lidera la intención de voto con el 45%, porque cree que el líder del Partido de los Trabajadores hará todo lo posible para no asistir a los debates porque en sus recorridas por Brasil es abucheado. Sin embargo, afirmó que él mismo como estrategia no debería participar en los debates durante la primera vuelta para no ser atacado y aprovechó la oportunidad para cuestionar la imparcialidad del proceso electoral ante las relaciones de amistad entre los ministros designados para la Corte Suprema por Lula y Dilma Rousseff. El presidente Bolsonaro sostuvo que en su época las elecciones las ganaba quien tenía un voto dentro de la urna y que ahora tiene derecho a sospechar de que puedan ganarlas los que tienen amigos para contar el voto dentro del Tribunal Supremo Electoral, sentenció el mandatario. Antes de irnos, volvemos rápidamente al Parlamento. Mauricio, ¿en qué está este llamado en régimen de comisión general al ministro Heber? Contanos. Así es, Rosina, como decíamos, en este momento se está en un cuarto intermedio de 40 minutos que está próximo a terminar. En esta instancia todavía no hubo declaraciones por parte del oficialismo. El ministro Luis Alberto Heber no realizó conferencia de prensa, tampoco se hizo presente ningún miembro del oficialismo para dar la versión de cómo viene transitando hasta ahora este llamado a régimen de comisión general. Algunos de los datos más significativos que tuvo el llamado a sala fueron obviamente los cuestionamientos por parte de la oposición, la defensa por parte del oficialismo, del ministro Heber y buena parte de la cúpula policial sobre la gestión que está llevando adelante la policía y el Ministerio del Interior, y también un foco central sobre el tema del narcotráfico y las bocas de venta de drogas. Sobre ese tema fue que se redundó y se conversó durante el periodo de sesión secreta que solicitó el Ministerio del Interior. Un dato significativo refiere al detalle de 45 grupos criminales, muchos de ellos familiares, que están asociados a la venta de drogas en la zona metropolitana. Esos son los aspectos más significativos que hasta el momento arroja esta convocatoria sala, convocatoria que tiene a 4 legisladores de la oposición anotados para conversar, para dar su parecer en el debate legislativo, y ninguno del oficialismo por el momento, pero eso puede cambiar con el devenir de las horas y de los minutos. Sobre este tema estaremos ampliando en el informativo central de MBD Noticias. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Es así, vamos a ampliar a las 19 horas y ya nos vamos rápidamente. Nos volvemos a encontrar mañana a las 13 horas. Que pasen muy bien.